El presidente está haciendo algo que es muy grave. Por eso es que habla Lucas de ese tema y por eso yo le insisto, porque no sé si usted lo sabe, pero él está violando la presunción de legalidad del proceso. Eso es un delito. Él está diciendo... Eso no lo puede hacer. Él lo que está diciendo, y está súper claro, es que ha recibido unas pruebas, que está entregando esas pruebas y que va a entregar una nulidad electoral donde ha entregado las pruebas en procesos judiciales. Y que Iván Cepeda decir que Abelardo de la Espriella es ilegítimo hasta que un juez demuestre lo contrario. Es decir, bajo esa lógica, si yo denuncio, hay unas denuncias en la comisión de acusación contra el presidente Gustavo Petro, entonces él es culpable hasta que un juez demuestre lo contrario. ¿Está Colombia frente a una simple controversia política o ante el comienzo de una de las mayores crisis institucionales de su historia? Las declaraciones que acaba de hacer la exministra Susana Muhammad han encendido todas las alarmas. En pleno debate nacional, aseguró que existen pruebas de una supuesta intervención extranjera en las elecciones presidenciales y confirmó que se preparan varias demandas para buscar la nulidad de los comicios que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella. Pero cuando los periodistas le pidieron mostrar esas pruebas, la discusión cambió por completo de tono. Las preguntas fueron cada vez más incómodas, las respuestas generaron nuevas dudas y el debate terminó convertido en un intenso enfrentamiento sobre la legitimidad de las elecciones, el papel del presidente Gustavo Petro y el futuro de la democracia colombiana. ¿Qué pruebas dice tener el gobierno? ¿Realmente existe una base jurídica para intentar anular las elecciones? ¿O estamos ante una estrategia política que podría aumentar la polarización del país? En este video vamos a analizar, paso a paso, las declaraciones más polémicas de Susana Muhammad, las preguntas que pusieron contra las cuerdas a la exministra y las implicaciones que tendría para Colombia si estas demandas llegan al Consejo de Estado. Quédese hasta el final porque hay afirmaciones que podrían cambiar por completo la discusión política de las últimas horas. ¿Cómo entiende usted que el presidente de la República se comporte de esta manera, rompiendo el orden constitucional? El presidente no ha roto ningún orden constitucional. El presidente ha recibido unas pruebas de intervención extranjera en las elecciones y está definiendo enviar esto por el mecanismo institucional, que son las demandas de nulidad. Él claramente ha dicho que va a entregar el poder el 7 de agosto y que va a tramitar las demandas de nulidad y no reconoce la legitimidad del presidente entrante por esas pruebas que le han llegado y que está tramitando ante la justicia. Hay por lo menos 6 demandas de nulidad electoral en el proceso. Primero le hago una pregunta. ¿Cuáles son las pruebas? No, esas pruebas hoy se las entregó a la bancada y se están construyendo las demandas de nulidad electoral. ¿Cuáles son esas pruebas? Unas demandas de nulidad electoral es una cosa muy seria. Uno no va ante el Consejo de Estado a decir cualquier cosa. Uno va con argumentos jurídicos en el marco del derecho constitucional, convencional y del derecho electoral y con pruebas que sustenten los argumentos. Entonces, hay varias irregularidades que desde la base de testigos electorales del pacto histórico, por una parte. Segundo, desde el trabajo que hicieron... Déjeme parar porque usted está diciéndole a los oyentes unas cosas que ya fueron resueltas por la institucionalidad electoral. Hay varias instancias. Una cosa es que usted diga, hay unas faltas. No, el Consejo de la Institucionalidad Electoral en Colombia ya solucionó eso y dijo que ustedes no tenían razón y que el proceso electoral fue absolutamente limpio. Es que hay una cosa es que usted, pero plantee la verdad, o sea, no, usted es que quiere estoy planteando argumentos concretos. Usted quiere, Diana, pero vamos punto por punto. Por eso quiero ir punto por punto. Entonces, el primer punto que usted ha planteado es, hay unas pruebas. Completo. Bueno, y después vamos punto por punto. Como quiere decir, quedan huequitos, los vamos llenando. Pero la instancia electoral tiene 2 momentos. Un momento es el día del preconteo. Otro momento es el escrutinio. ¿Cierto? Que en el proceso electoral, pero sí hay hechos sobrevinientes que no se podían identificar en el escrutinio. Existe un tercer momento, que son las demandas de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, que tienen 30 días por ley para ser interpuestas. Bien, entonces, ahí pare un segundo. ¿Cuáles son esos hechos sobrevinientes? Es que no los conocemos. No, por eso esa es la pregunta que le estoy haciendo. Mire, ¿cuáles son? En este momento, lo que le estoy diciendo es que hay por lo menos 6 comisiones de trabajo organizando demandas de nulidad electoral. ¿Con qué pruebas? Con las pruebas que se han venido recaudando desde la base de testigos electorales, las denuncias y que se han tenido que ir documentando, porque usted no simplemente le puede llegar una denuncia a un correo electrónico y asumir que esa denuncia ciudadana, que puede ser un indicio, pero cuando se empiezan a repetir las denuncias, se vuelve un patrón. Y cuando se identifica un patrón, se tiene que ir a buscar los elementos probatorios materiales. Y entonces,
para lo que está diciendo el presidente hoy o ayer, desde ayer, es que se ha hecho parte de ese trabajo y que eso se está constituyendo no solamente en pruebas materiales, sino en demandas de nulidad electoral. ¿Quién decidirá? Y hay 30 días después de que se cierre el escrutinio y se declare, claro, porque lo que se demanda es el acto de reconocimiento del nuevo presidente. La polémica por las elecciones presidenciales volvió a encenderse tras las declaraciones de la exministra Susana Muhammad, quien insistió en que existen supuestas pruebas de irregularidades que sustentarían varias demandas de nulidad electoral. Según explicó, esas evidencias estarían siendo recopiladas por equipos jurídicos del Pacto Histórico y serían presentadas ante el Consejo de Estado dentro de los plazos que establece la ley. Sin embargo, la periodista Diana Calderón no tardó en cuestionar esas afirmaciones. Su primera pregunta fue contundente: ¿dónde están las pruebas? Muhammad respondió que aún no podían hacerse públicas porque forman parte de un proceso jurídico en construcción. La respuesta dio paso a nuevas preguntas sobre cuáles eran esos hechos nuevos y por qué no se conocían si las elecciones ya fueron certificadas por las autoridades. Durante el debate, Calderón recordó que las reclamaciones presentadas durante el escrutinio ya fueron resueltas por la institucionalidad electoral y advirtió que, mientras no existan pruebas verificadas por la justicia, la elección del presidente electo mantiene plena validez jurídica. Aún así, Muhammad sostuvo que la ley permite acudir al Consejo de Estado cuando aparecen nuevos elementos y reiteró que será la justicia, y no el gobierno, la que tome la decisión final. El intenso intercambio dejó abiertas muchas preguntas y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la legitimidad del proceso electoral. Es difícil no pensar que hay una trampa, y es que hoy es 7 de julio. Sí. El presidente electo de la República se tiene que posesionar el 7 de agosto. Si la demanda de nulidad se presenta pasado mañana, pues no se van a cumplir los 30 días, con lo cual el gobierno... 30 días es máximo. O sea, ustedes si no presenten 30 días, ya no puede presentar demanda de nulidad. Eso está en la ley, Diana, eso está en la ley. De acuerdo. Y ahora, también las demandas de nulidad van a tener petición de medidas cautelares. Entonces, o sea, no quieren entregar el poder. No, es que eso no lo va a definir el presidente Petro. Se va a poner las demandas de nulidad, y ¿quién define? Los magistrados de este país. No lo define ni el gobierno nacional, el presidente Petro. Si los magistrados, ¿Qué peligro? por ejemplo, si hay medidas cautelares de la nulidad, entonces no es un peligro de discurso, es utilizando los mecanismos institucionales ilegales. Entonces, ¿qué significa eso? Usted fue ministra. Basta con que yo... Porque aquí hay 4, mire, aquí hay 3 contra 1. Entonces a mí me van a tener que dejar un poquito explicar, porque si hablan por encima va a ser muy difícil. Lo primero que le voy a decir, lo primero que le voy a pedir es respeto. No, yo estoy respetando. Ese cuento de que aquí hay 3 contra 1 no me gusta, pues por una razón. Aquí hay un señor muy respetable que está en el centro, bueno, digamos, dos ideológico. Del gobierno. El hecho de que la gente en esta mesa no piensa igual que usted no le permite a usted calificar que las personas que yo invito al debate son 3 contra 1. No, yo no estoy diciendo que están en la otra postura. Tienen otra posición. Eso no quiere decir que estén en contra. Entonces, de esta postura, pero, a ver, doctora Susana Muhammad. Está bien, pero estoy diciendo. Claro, usted es la que tiene que argumentar acá. Ahora, lo que usted no puede pretender es que no se le hagan preguntas. No, usted puede hacer todas las preguntas. Su argumento y yo se las hago. Eso es lo único que estoy pidiendo, Diana, que se termine el argumento. Gracias. Entonces, fíjate, eso es un mecanismo en la ley. En la ley. No se puede presentar. Es más, ¿quiénes pueden presentar la demanda de nulidad electoral? Cualquier ciudadano. El Pacto Histórico como partido terminó el proceso de escrutinio. El candidato al presidente reconocieron el resultado legal de las elecciones. Lo que han dicho es que en este momento, frente a esas denuncias que va a poner la ciudadanía, no reconocen la legitimidad. Pero claramente también han dicho, y el presidente lo dijo textualmente hoy, va a entregar el poder el 7 de agosto. Si un magistrado accede a una medida cautelar, eso ya será una decisión judicial. Pero el presidente va a acatar la Constitución y la ley. Hoy, ¿quién es el presidente electo de Colombia de acuerdo a la Constitución y la ley? El señor Abelardo Laspieria, porque está en un acta que tiene presunción legal del Consejo Nacional Electoral con una credencial otorgada. Ahora, se va a ir a disputar al Consejo de Estado en una nulidad electoral que da la ley. Y allí los magistrados tomarán decisiones. Ahora, ¿eso qué quiere decir también? Va a haber una parte del país, una mitad de los electores, una parte importante del país, que se va a ir, en ese caso, a la oposición, y que hoy, porque esto fue una demanda más de la ciudadanía, mucha de esta investigación la hizo la misma ciudadanía movilizada, está diciéndole al proceso político, exhaustemos hasta el último minuto, y eso está haciendo. ¿Eso no debería ser óbice?
para que se suspenda un empalme, por ejemplo. Quiero hacerle unas preguntas. ¿No están ustedes instrumentalizando políticamente la justicia con esto que usted me está planteando? Porque usted no fue suficiente con que el preconteo y el escrutinio le diera la razón a la institucionalidad electoral en Colombia. Eso no bastó. Ahora usted me dice que hay unas pruebas sobrevinientes recogidas por testigos del pacto histórico y que esas pruebas sobrevinientes, esas de las que usted habla, serán objeto de unas demandas de nulidad. Así es. Eso, pues, podría o no sonarle a usted o a los panelistas instrumentalización política de la justicia, no lo sé. ¿Me puede decir usted de dónde sale la historia de un nuevo software que dice el presidente Petro que encontró en Los Ángeles para insistir en su ataque a los hermanos Bautista, cuando ya se le han caído sistemáticamente todas las falsedades que dijo sobre Thomas Gregg & Sons? ¿Es posible, cree usted, que la ciudadanía crea eso cuando ya se ha comprobado históricamente que eso que él trató de sembrar como un fraude no existió? Los argumentos expuestos por la exministra Susana Muhammad encuentran un importante obstáculo jurídico. Tras concluir el escrutinio nacional, las autoridades electorales declararon oficialmente la elección de Abelardo de la Espriella y el Consejo Nacional Electoral le otorgó la credencial que lo acredita como presidente electo. Esa decisión goza de presunción de legalidad y produce efectos mientras no sea anulada por el Consejo de Estado. Durante la entrevista, Muhammad insistió en que existen supuestas pruebas de irregularidades y de una posible intervención extranjera que darían lugar a varias demandas de nulidad. Sin embargo, cuando la periodista Diana Calderón le pidió precisar cuáles eran esas pruebas y por qué no se habían presentado, la exministra respondió que aún estaban siendo recopiladas y estructuradas por equipos jurídicos. Precisamente allí estuvo el eje del debate. Calderón recordó que las reclamaciones electorales fueron tramitadas durante el escrutinio y que las autoridades competentes ya certificaron el resultado de las elecciones. En ese contexto, mientras las supuestas pruebas no sean conocidas ni valoradas por el Consejo de Estado, la elección de Abelardo de la Espriella conserva plena validez jurídica y la credencial otorgada por el Consejo Nacional Electoral mantiene todos sus efectos legales. Esas preguntas las tengo. ¿Le parece que está el presidente de la República respetando el honor de su cargo al hacer esto? Diana, mira, la diferencia en las elecciones entre los dos candidatos fue de 250.000 votos, más o menos, súmele, bájele. De esos 250.000 votos, 177.000 están en el exterior. De esos 177.000 que están en el exterior, 155.000 están entre Estados Unidos, Canadá y México. Precisamente los países que están hoy albergando el Mundial de Fútbol. Y hay unos ciudadanos, unas ciudadanías, unos veedores de testigos digitales que han hecho un proceso de seguimiento a todos los C14 en el exterior. Hay un problema con el escrutinio en el exterior. ¿Cuál fue el problema? El escrutinio no se hizo con el material electoral, se hizo con las actas de los cónsules. Y entonces lo que se está solicitando, porque se demandaron, hay varios patrones que se quieren verificar, entre ellos muchas mesas en el exterior, en estos países donde votó mucha más gente diariamente de la que es inclusive posiblemente en el tiempo. Entre ellos, que muchos de los jurados de votación son personas no residentes en los países. Ahora, yo le digo una cosa, porque todo esto que usted está contando hay que decirle a los oyentes. Las elecciones, los testigos electorales deben hacer reclamaciones. Sí. Esas reclamaciones tienen unos tiempos. Fueron las que ustedes hicieron, hicieron y que ya les resolvieron. Y los jueces de las comisiones escrutadoras son definitivamente las que determinan. Eso ya ocurrió. De acuerdo. Pedir una nulidad de una elección, tiene uno que tener una prueba que yo me pregunto, ¿por qué el presidente las anuncia por Twitter? No es ¿para qué? ¿Por qué no cumple la institucionalidad y va y las presenta calladamente y en vez de crear un ambiente de deslegitimar el proceso electoral? Mire, ¿Es ese estilo o qué? No, yo le respondo también. El ambiente está creado desde que empezó el escrutinio y está creado por la misma ciudadanía. La ciudadanía le reclamó duramente al candidato Iván Cepeda, digamos, sin que se haya terminado todo el proceso, el haber aceptado la elección. Pero el presidente está haciendo algo que es muy grave,
Por eso es que habla Lucas de ese tema y por eso yo le insisto, porque no sé si usted lo sabe, pero él está violando la presunción de legalidad del proceso. Eso es un delito. Él está diciendo... Eso no lo puede hacer. Él lo que está diciendo, y está súper claro, es que ha recibido unas pruebas, que está entregando esas pruebas y que va a entregar una nulidad electoral, donde va a entregar las pruebas en procesos judiciales. Y que Iván Cepeda y que Abelardo de la Espriella es ilegítimo hasta que un juez demuestre lo contrario. Claro. Es decir, bajo esa lógica, si yo denuncio, hay unas denuncias en la comisión de acusación contra el presidente Gustavo Petro, entonces él es culpable hasta que un juez demuestre lo contrario. No, es el mismo principio. Es que hay algo más delicado acá. Y lo que se está mirando en ese proceso de las pruebas que están llegando es la posible intervención extranjera en el proceso electoral. Entonces, inclusive, vamos a suponer el siguiente escenario. El escenario que, digamos, todo este proceso de nulidad electoral no lleve a medidas cautelares, el nuevo gobierno arranque su gobierno, y los magistrados y todo vayan a un proceso de 2, 3, 4 años de proceso y se llegue a demostrar la interferencia extranjera a través de algunas empresas. Una de esas empresas que se están denunciando tiene hoy un proceso abierto en Eslovenia por intervención en las elecciones eslovenas, proveniente de Israel. Y acá parte de eso que denuncia el presidente, que en la comunicación que hace, incluye a esa empresa que se llama Black Cube. Yo quiero decir que conozco el caso de Eslovenia bien cercano porque pasó hace poco y estamos en una red de enfrentar el autoritarismo a nivel mundial. Tiene la palabra Jorge Restrepo. Entonces, quiero decir que entonces lo que quisiera decir para terminar el tema es, a la pregunta de Diana, independientemente de lo que termine pasando, si los jueces definen una medida cautelar o no, vamos a ir en la búsqueda de la verdad a fondo. Más allá de las posiciones políticas, este debate deja una conclusión que no puede pasar desapercibida. Una cosa es anunciar que existen supuestas pruebas de irregularidades y otra muy distinta es demostrarlo ante la justicia. En un Estado de derecho, las afirmaciones, por graves que sean, deben estar respaldadas por evidencias verificables y no únicamente por sospechas o denuncias que todavía no han sido examinadas por los jueces. Durante toda la entrevista, Susana Muhammad defendió la tesis de que existen elementos suficientes para acudir al Consejo de Estado y buscar la nulidad de las elecciones. Sin embargo, cuando la periodista Diana Calderón le pidió explicar cuáles eran esas pruebas y en qué consistían exactamente los llamados hechos sobrevinientes, las respuestas fueron generales. La exministra insistió en que los documentos aún están siendo recopilados y que harán parte de las demandas que se presentarán en los próximos días. Ese fue precisamente el punto más discutido del debate. Mientras Muhammad pedía esperar a que la justicia conociera el material probatorio, la periodista recordaba que el proceso electoral ya surtió las etapas previstas por la ley. El escrutinio nacional concluyó. Las autoridades electorales certificaron los resultados y el Consejo Nacional Electoral expidió la credencial que acredita a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia. Ese detalle no es menor. La credencial no es un simple documento simbólico, representa el reconocimiento oficial de que, hasta este momento, la elección goza de plena validez jurídica. Eso significa que cualquier intento de modificar ese resultado deberá superar un estándar probatorio muy alto y convencer al Consejo de Estado de que existieron irregularidades capaces de afectar de manera determinante la voluntad de los electores. Por esa razón, muchos analistas consideran que no basta con anunciar que existen pruebas. Será indispensable presentarlas, demostrar su autenticidad y establecer un vínculo claro entre esas supuestas irregularidades y el resultado final de la elección. De lo contrario, las afirmaciones quedarán en el terreno del debate político, pero difícilmente producirán efectos jurídicos. También es importante recordar que la legislación colombiana sí contempla la posibilidad de presentar demandas de nulidad electoral. Ese mecanismo existe precisamente para que cualquier inconformidad sea resuelta por los jueces y no por la presión política o por las redes sociales. Será el Consejo de Estado, y únicamente el Consejo de Estado, el que determine si esas demandas tienen fundamento o si, por el contrario, la elección debe mantenerse tal como fue certificada por las autoridades competentes. Mientras eso ocurre, el país observa con atención un nuevo capítulo de la confrontación política. Unos sostienen que existen elementos suficientes para cuestionar el proceso electoral. Otros consideran que insistir en esa narrativa sin pruebas públicas puede debilitar la confianza en las instituciones democráticas. En cualquier caso,
La última palabra no la tendrán los discursos, ni los trinos, ni los debates televisivos, sino las decisiones que adopte la justicia con base en las pruebas que lleguen a su conocimiento. ¿Y usted qué opina? ¿Cree que existen fundamentos reales para intentar anular las elecciones presidenciales o considera que la credencial otorgada al presidente electo es suficiente para dar por cerrado este capítulo? Lo invitamos a dejar su opinión en los comentarios, siempre con respeto y argumentos. Si le gustó este análisis, suscríbase al canal, active la campana de notificaciones y comparta este video para que más personas conozcan las distintas posiciones alrededor de uno de los debates políticos más importantes del momento. Nos vemos en una próxima entrega.